como vemos en el capítulo 2, versículo 20, 21 y 22 de Efesios. Dice, para morada de Dios en el Espíritu. Veíamos ayer que somos miembros de la familia de Dios. Pero no podemos ser la familia de Dios y no tener el sello, como el apóstol Pablo nos ha hecho saber. Dice en el capítulo 1, siempre de Efesios, en el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces notemos, tal como el Señor Jesucristo en Juan 14, vamos a ir por favor allí, al Evangelio de Juan, capítulo 14, donde él, antes de partir, les recuerda la promesa del Padre. Pero dice él en el versículo 15, y eso es muy importante para nosotros, como les testificaba yo de antier, que me acosté y me empecé a dormir diciendo, Jesús, te amo. Y él, le digo, no quiero fanfarronear ni cosas por el estilo, pero como que la voz del Señor llega y me dice, pero guarda mis mandamientos. Entonces aquí es lo que él pone como digamos, como una causa, ¿verdad? Y es esto, si me amáis, dice versículo 15, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y esto es bueno subrayarlo. Vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estaremos. Está hablando de una intimidad. Está hablando de una relación que se desarrolla en el plano de la armonía, en el plano de la sujeción, del sometimiento, de la obediencia. Porque ciertamente el Espíritu Santo nos ha sido dado para obedecerle, no para estar negociando o para estar argumentando con el Señor si le parece esto, si le parece aquello. Sencillamente yo sé que si el Espíritu Santo nos da un mandamiento, nos da una orden, hermano, eso es lo mejor que podemos tener. Por lo tanto, no menospreciemos su consejo, no menospreciemos su enseñanza, no menospreciemos ni tengamos en poco su dirección. Yo les he estado diciendo desde que comenzamos a estudiar el libro de los Hechos, que esto es determinante. Les decía que el apóstol Pablo pudo realizar el ministerio que el Espíritu Santo le encomendó en Hechos 13, hermano, porque moró en él, habitó en él, tal como Jesucristo también pudo, por la unción que había sobre él, ir a la cruz, morir, resucitar y ahora reinar en el poder del Espíritu. Pero eso no solamente para ellos, eso es también para nosotros. Por eso, una forma de que nosotros no vivamos como que no tenemos a Dios, como que no tenemos quien nos proteja, nos cuide y que nos gobierne. Dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esa es la realidad. Hermano, mire, realmente es una tristeza ver por todos lados gente que no tiene ni Dios, ni Padre, ni nada. Pero por otro lado también hay un montón de creyentes, hermanos, que viven realmente como huérfanos. Realmente no deberíamos vivir como huérfanos. Es cierto que nuestro padre, nuestra madre nos pueden abandonar, pero como dice la palabra, que aunque nuestra madre nos abandonara, con todo Jehová nos recogerá. Él mismo dice, yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Entonces la experiencia de la vida cristiana, hermanos, se fundamenta en eso. No somos huérfanos, tenemos madre y padre. La madre, dice el apóstol Pablo en Gálatas 4, nuestra madre es la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba. No estamos huérfanos, entonces no vivamos como huérfanos. En todo caso,
Acordémonos que Él es el defensor de huérfanos y viudas. Pero esto se ejerce y funciona por el gobierno del Espíritu Santo, quien establece a Cristo y que lo pone en el trono de nuestro corazón para señorear sobre nosotros. Y su señorío no debe parecernos, hermano, un sistema de imposiciones, sino, hermano, un sistema de libertades. Un sistema, si pudiéramos decir, un régimen de bendición, de gloria, de alabanza, de honra. Por eso estamos viendo, hermanos, aquí cómo es que el Señor nos llevó al punto de considerarnos miembros de su familia. Hermano, mire, nosotros vemos aquí en lo que el apóstol Pablo está enseñándonos, hermano, gloria tras gloria, tras gloria, tras gloria, tras gloria, hermano, y es interminable. Las glorias, como dice el apóstol Pedro, las glorias que vendrían tras ellos, es decir, después de los sufrimientos de Cristo vendrían glorias, y nosotros somos la gloria de Dios, como Jesucristo es la principal gloria de Dios. También somos gloria, los hijos son gloria de los padres. Fíjense en esto, hermanos. Entonces nosotros hoy, como el apóstol nos ha venido diciendo, para la alabanza de la gloria de su casa. Somos la gloria de Dios. Pablo dice allá de los filipenses que son su corona y son su gloria. Entonces esto es bien amplio. Hermano, realmente el cristiano, no quiero decir que no va a tener dificultades o problemas o que no va a sufrir o no va a llorar, no se va a afligir. No, para nada. Eso es normal. Es así la vida. Pero en medio de todo eso hay una gran diferencia, hermano, con aquellos que no tienen al Espíritu Santo morando en sus vidas. Tenemos consolación, tenemos, hermanos, la presencia del Señor. Hoy que estábamos empezando, hermano, esta reunión esta mañana, yo con mis ojos cerrados aquí sentado, y de repente sentí una presencia aquí cerca de mí, y medio abrí el ojo así y me doy cuenta que mi esposa estaba parada a la par mía. Y comencé a pensar yo, bueno, así quizás debe ser en realidad sentir la presencia de Dios. Yo no sé, esto le pasa a muchos de ustedes, hermanos amados, inclusive cuando alguien que generalmente está cerca de nosotros de repente está un poco retirado, sentimos el vacío, sentimos la ausencia y como que el calor se disipa. Pero es una verdad, es una realidad, hermanos. Miren, el Espíritu Santo no debe ser algo solamente aquí, psicológico, mental. No debe ser solo una cosa intelectual. El Espíritu Santo es para que lo vivamos, lo experimentemos. Nos alegremos, nos regocijemos en su presencia y entendamos, el Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo vendría para guiarnos a toda justicia y toda verdad. Por eso estoy diciendo que lo que el Espíritu Santo nos diga será lo mejor que alguien puede decirnos. El mejor consejo, la mejor enseñanza, hermano, la mejor dirección viene del Espíritu Santo, no de otro lado. Por lo tanto, nosotros tengamos cuidado de dónde y a través de qué estamos recibiendo nuestra enseñanza, nuestra doctrina, hermano, nuestro consejo. Sometámoslo a juicio, hermano, y pongámonos delante del Espíritu Santo, no como alguien que lo desafía, sino como alguien que le muestra su necesidad y que reconoce, hermano, su incapacidad delante del Señor, y digámosle, Señor, repíteme otra vez lo que me dijiste. Yo creo que para él no va a ser ninguna molestia. Lejos de eso, yo creo que se va a sentir agradado el Señor en pedirle que nos aclare las cosas para poder entenderlas, porque nuestro anhelo debe ser entender al Espíritu Santo y agradarlo, no contristarlo con nuestra rebeldía y nuestra desobediencia. Pero aquí notemos que una cosa bien importante que está de por medio para que nosotros lleguemos a ser morada de Dios en el Espíritu, hermanos, es necesario, como dice el versículo 20 del capítulo 2, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este versículo, hermano, inclusive algunas organizaciones lo han tomado como eslogan
¿verdad? Lo han tomado, inclusive en su propaganda ponen ahí Efesios 2:20. Es interesante. Bueno, hay una misión internacional que así se llama, Apóstoles y Profetas. Ese es el nombre de la denominación o de la organización, Apóstoles y Profetas, y ustedes conocen de eso. Pero yo me he preguntado muchas veces si no solamente ostentar este nombre, Apóstoles y Profetas, solo es para hacernos propaganda y tenerlo en un rótulo, en una publicidad. Realmente apóstoles y profetas están desarrollando la función para la cual el Señor lo estableció. Dice aquí en el versículo 22 que esto debe suceder para que seamos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí quiero yo que veamos con cuidado esto, hermanos. En el capítulo 4 de Efesios se desarrolla este tema. Dice en el versículo 1, vamos a adelantarnos un poco, vamos a saltarnos el capítulo 3, porque en el capítulo 3 quiero otro tema muy importante, por supuesto. Ustedes pueden ver inclusive en el versículo 5 del capítulo 3, me estoy diciendo que lo vamos a saltar, pero quiero tomar este versículo. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y dice cuál es ese misterio: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces notemos que es un misterio. Este misterio del cual el apóstol Pablo está hablando acá es que nosotros somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, hay por lo menos yo ya examiné, ya vi, hay por lo menos 10 misterios revelados al apóstol Pablo en sus cartas. Y vamos a verlos otro día, ¿verdad? Pero les anticipo porque es el capítulo 3. También inclusive viene desde el capítulo 1, el versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, es un tema que vamos a tratar, sin embargo, lo estoy ya introduciendo porque quiero que veamos que para que este misterio sea, hermano, realizado, sea cumplido en nosotros, y digo en nosotros porque la mera verdad es que nosotros debemos participar de esto, porque de no cumplirse en nosotros, eso no quiere decir que no se va a cumplir en otros, pero nosotros debemos disponernos, hacernos dóciles ante lo establecido por el Espíritu, y en este caso, que dijéramos, el mandamiento, ¿verdad?, dado, de que debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, según Efesios 2:20. Pero yéndonos al capítulo 4 de Efesios, como les estaba diciendo, quiero que veamos ahí de qué se trata esto, ¿verdad? Dice en el versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Ya vimos antes que es vocación, con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Fíjense las cosas que aquí va a mencionar el apóstol Pablo, cómo es que nosotros vamos a poder ser objeto, dijéramos así, de la intervención del ministerio de apóstoles y profetas, que van a ayudarnos para que seamos edificados, hermano, para morada de Dios en el Espíritu. Dice aquí, con toda humildad y mansedumbre. Ya sabemos cuál es la fuente de humildad y mansedumbre. Jesucristo dice que aprendamos de Él. Él es manso y humilde y de corazón. Pero ¿cómo vamos a mostrar humildad y mansedumbre? Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándoos unos a otros. ¿Y qué es lo que debemos soportar de otros? ¿Qué es lo que soportamos a diario de los demás? Algo que nos incomoda de los demás, algo que nos disgusta de los demás, algo en lo que no estamos de acuerdo con nosotros.
debemos soportarlo con paciencia, con toda humildad y mansedumbre. Porque si manifestamos soberbia u otra clase de sentimiento o emoción adverso a esto, va a ser bien difícil que aceptemos, hermanos, la intervención de apóstoles y profetas. ¿Por qué lo estoy diciendo? Cuando aquí el apóstol Pablo dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Una de las cosas que se ve, hermano, pero muy generalizado en las iglesias es la rebelión en contra de los ministerios. No somos capaces de soportar la función de los ministerios. Hermanos, en muchos casos hay rebelión de parte de nuestra porque alguien en lugar de señorear se enseñorea. Y eso está bien que de alguna manera mostremos alguna incomodidad, sin embargo no permitamos que eso nos dañe. Acordémonos que nosotros hemos decidido por voluntad propia caminar bajo una cobertura que camina también bajo la cobertura del Señor Jesucristo. Por lo tanto, sometámonos unos a otros, como en el capítulo 5, versículo 21, de aquí de esta misma carta, el apóstol Pablo dice, someteos unos a otros, hermano, en el poder, en el amor, ¿verdad? En el temor de Dios. Y una de las claves importantes donde nosotros podemos empezar a practicar esto de someternos unos a otros es sometámonos, hermanos, a la autoridad que Dios ha establecido sobre nosotros. Desde el momento que alguien decidió estar en una congregación y decidió y confió en su corazón caminar bajo la cobertura de un ministerio, hay que permanecer allí hasta que el Espíritu Santo nos diga otra cosa. Pero dice aquí, versículo 3, solícitos, otra necesidad que tenemos, solícitos, ofrezcámonos. La palabra solícito quiere decir que nos ofrezcamos voluntariamente, con libertad, con una conciencia limpia, que nos ofrezcamos, ¿verdad? Y que nos dispongamos, que estemos dispuestos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Esto es muy importante. Por eso el apóstol Pablo, en el versículo 5, voy a saltarme el 4, ¿ve? Pero ahí dice un Señor, una fe, un bautismo, y van a ver, comenzando desde el versículo 4, donde aparece esta palabra que determina unidad. Un cuerpo, un espíritu, no un montón de cuerpos y un montón de espíritus, no. Como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y ya 2 veces aquí el apóstol Pablo va mencionando la palabra vocación. Ya vamos a ver un poquito sobre eso. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces notemos, ¿qué significa guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Hermano, un ambiente donde no hay divisiones, un ambiente donde no hay contienda, donde no hay pleitos, donde no hay, hermano, contiendas. No nos inclinemos a sembrar cizaña. No nos inclinemos, hermanos, a andar causando divisiones en el cuerpo de Cristo. Nosotros no hemos sido llamados a dividir el cuerpo de Cristo, hemos sido llamados en una misma vocación a mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Nosotros somos miembros, cada uno en particular del cuerpo de Cristo, y sin embargo no tenemos por qué andar buscando dividir el cuerpo de Cristo en ninguna forma, aunque tengamos nuestros caprichos, aunque tengamos nuestras emociones y nuestros sentimientos, gobernémoslas de tal manera que no permitamos que esas situaciones nos empujen a buscar fraccionar, dividir el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo es uno solo. Es uno solo. Y es el cuerpo de Cristo, no es mi cuerpo. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo, pero también soy miembro de Cristo. Entonces, ¿por qué voy a oponerme como miembro al cuerpo de Cristo o a la cabeza del cuerpo que es Cristo? En ese sentido, hermano amado, no me van a cortar a mí, sino que yo mismo me estoy cortando en alguna manera por mi soberbia, por mi capricho, por mi antojo, por mi sentimiento herido. Es una gran cantidad de cosas que atentan contra
la unidad. Y hermano, la unidad es afectada, es dañada cuando uno se presta como miembro a dividir el cuerpo de Cristo. Fíjense, en el versículo 15 de este mismo capítulo 4 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ustedes quieren que hablemos de vocación? Aquí la estamos viendo ya. ¿Qué es vocación? Vocación, fíjense bien, según el diccionario, dice inspiración divina que llama a un estado o profesión. La vocación es el llamamiento. La vocación es una invitación, es un llamado. ¿Llamado a qué? Llamado a la unidad, porque el mundo vive fraccionado. Mire, la unidad del mundo es aparente. Mire, mientras le conviene a uno, a otro están de acuerdo. Pero cuando hay algún desacuerdo entre ellos, se pelean, hermanos, se muerden y hasta se consumen entre ellos mismos. Hermanos, que en el mundo la gente se esté matando unos a otros, es normal. Lo que no es normal es que en la iglesia nos estemos matando unos a otros. Y no necesitamos un cuchillo, una espada, un cañón para matar a los miembros del cuerpo de Cristo. La palabra de Dios nos enseña que tenemos nosotros en nuestra boca un miembro tan terrible llamado lengua. Fíjense bien, que es, hermano, una herramienta, un arma tan poderosa para causar muerte delante o en medio de la unidad del cuerpo de Cristo. Tengamos cuidado con nuestra lengua. La lengua se nos ha puesto a nosotros entre nuestros miembros, hermanos, para proferir alabanzas a Dios, hermano, darle honra y gloria a Dios, pero también, hermanos amados, para saludarnos unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Entonces, hermano, ¿para qué usamos nuestra lengua? Tengamos cuidado, porque una de las armas terribles que divide el cuerpo de Cristo es la lengua. Así que tengamos cuidado. Usemos bien nuestra lengua. La boca, los labios, la lengua se nos ha dado para alabanza de la gloria de Dios. Y también para exaltar a Dios, pero también para dar alabanza y reconocimiento al resto de los miembros del cuerpo de Cristo. Pero ahora entremos en esta materia. En el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y también antes hemos visto capítulo 1, capítulo 2 de Efesios, que el apóstol Pablo habla mucho sobre la gracia. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Y fíjense en esto, hermanos. Esta gracia de la que el apóstol Pablo aquí habla, escuchen bien, es, según vemos en el capítulo 1, es la gracia de la justificación, como dice en Romanos 5, versos 1 al 3. Habla de la justificación. Tenemos entrada a esta gracia de la justificación, donde se efectúa la vocación, el llamamiento para tener la práctica de una profesión. La profesión nuestra es ser justos. La profesión nuestra es desarrollar, escuchen bien, todas las virtudes, como veíamos ayer, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, las virtudes de Dios, no las nuestras. Por favor, vamos, hermanos amados, acompáñenme y veamos algo sobre esto que el apóstol Pedro también nos enseña. Vamos, por favor, y veamos cómo es que el apóstol Pedro nos ayuda, hermanos, a entender estas cosas. En el capítulo 1, versículo 3 de la segunda carta de Pedro, dice él, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, fíjense bien, la vida piadosa está caracterizada por la práctica de la piedad, como dice el apóstol Pablo, que la piedad acompañada de contentamiento es una gran ganancia. Dice, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Eso pueden subrayarlo, que nos llamó
por su gloria y excelencia. Es decir, Él comprometió su gloria y su excelencia al llamarnos. Y no porque confiara en nosotros, sino porque quería hacer de nosotros, que somos una nada, Él quería hacer algo para su gloria. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser, y por favor subrayen eso, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia es el deseo desenfrenado, la locura desenfrenada de hacer lo que nos da la gana. Versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Esta palabra también se traduce como poder, voluntad, disposición. Fíjense, a vuestra fe virtud. Y cuando el apóstol Pablo habla de las virtudes de Dios, está hablando de que Él ha hecho disponible toda su voluntad, manifestada en diversos dones, en diversa manifestación de su versatilidad, en su naturaleza, en su carácter, que ahora Él ha depositado en el cuerpo de Cristo y en Cristo mismo. Dice aquí, por medio de los cuales ha sido, dice, os ha dado preciosas y grandísimas promesas. Estoy leyendo el versículo 4 otra vez. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Preciosas y grandísimas promesas, como Efesios 2 nos enseña, Efesios 1 nos enseña de las grandísimas promesas de Dios. Por ella llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Ustedes han venido viendo el desarrollo de todo lo que el apóstol Pablo enseña en Efesios 1:2 y llega al punto, hermano, de decir en Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Está diciendo que está dándonos su naturaleza, su carácter, o su ser está siendo desarrollado y manifestado en nosotros, pero con un propósito, a fin de que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia, que seamos una morada para su gloria. Dice el versículo 5, por favor, vamos a adelantarnos. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. No puede ser que tengamos dones y poder y una manifestación de la unción del Espíritu sin no tener realmente ciencia. Recuerden esta frase, escuchen, unción sin instrucción produce confusión. Y mucha gente así está en ese plan. Es triste ver tanta gente que puede usar y desarrollar, hermano, la unción del Espíritu, pero que debido a que son rebeldes, son reacios a querer ordenar, a querer instituir, por decirlo así, toda la enseñanza que tiene que ver en cuanto a cómo debemos funcionar guiados por el Espíritu Santo. Dice aquí, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es miope, es ciego, habiendo olvidado, y el apóstol Pablo, van a ver más adelante en Efesios, cómo él hace hincapié, hermano, en no volvernos a la esclavitud en la que estábamos. Perdonen. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme, y subrayen aquí, vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y yo, hermano, hago propio este versículo, hermano, y se lo digo a ustedes. Yo, Mauricio Beteta, en tanto estoy en este cuerpo,
tengo por justo el despertaros con una amonestación. Y el versículo que sigue, igualmente lo tomo como propio, hermanos amados, sino porque ya me voy a morir, porque de todas maneras yo sé que ustedes y yo nos vamos a morir tarde o temprano, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. No quiero asustar ni afligir a nadie, pero es una realidad, amados hermanos. Tarde o temprano, en el próximo minuto, cualquiera de nosotros puede caer allí desvanecido y se fue. Entonces, antes que me vaya a tocar irme, les estoy diciendo todas estas cosas en el nombre de Jesucristo, porque soy miembro del cuerpo de Cristo, y como un miembro del cuerpo de Cristo quiero procurar el bienestar del resto de los miembros del cuerpo de Cristo. A eso he sido llamado. Esa es mi vocación y es mi elección. Mi elección es que sea una cosa donde estoy con el título que Él me ha dado, no con el título que ustedes me dan. Entonces entendamos, dice Él, versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. A lo mejor alguien va a decir, yo me acuerdo que el hermano Beteta nos decía tal o cual cosa. Sí, amén, van a decir otros, ¿verdad? Qué precioso eso. Hoy nos acordamos de lo que Pedro escribió y le dijo a los creyentes que convivieron con él en su tiempo. Pero volviendo otra vez a Efesios y viendo, hermano, esto de lo que Efesios 2:20 nos enseña, en Efesios 4 Pablo lo desarrolla. Porque luego dice en el versículo 8, con lo cual dice la escritura, por supuesto, en el Salmo 68, versículo 18, dice el versículo 8 del capítulo 4 de Efesios, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este versículo es para predicar un mensaje de 1 hora y media, por lo menos, explicando cómo es que Jesucristo descendió a lo más bajo y luego salió de allí y se llevó cautiva la cautividad, y sabemos a qué se refiere la cautividad. Pero el versículo 9 dice, ¿y eso de qué subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar todo. Y aquí viene, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, pueden subrayar ahí, por supuesto, a fin de, él usa esta palabra a fin, también en otro lado, hermano, donde dice cuál es este a fin. Hermano, que el propósito del ministerio del apóstol Pablo, este a fin, era de llevarnos al punto de ser conformados a la imagen de Jesucristo. Ese es todo el objetivo. Ustedes van a ver aquí en lo que el apóstol Pablo desarrolla. Cuando él dice apóstoles, profetas, él se está incluyendo en el equipo de apóstoles. Y si usted quiere en el de maestros, si usted quiere en lo de demás, hermano, mire, esto es bien interesante. Uno puede tener un llamamiento, una vocación, pero démonos cuenta que apóstoles pueden cerrar al resto de los ministerios, de los dones ministeriales aquí, en funciones. En un momento determinado, uno puede funcionar y desarrollar cualquier otro rol, pero tiene una especialidad. Dice aquí, ¿cuál es el propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 21, capítulo 2, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pero ¿cómo se realiza esto? Versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y estos ministerios van a estar funcionando hasta que el Señor venga. Entendemos que cuando el Señor venga, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros van a tener, hermano, una experiencia, por decirlo así, como
como la que Juan el Bautista tenía. Vamos, por favor, y veamos algo al respecto para no quedarnos cortos. Pero fíjense que una de las cosas que Juan el Bautista tenía que hacer era preparar al pueblo de Dios para cuando el Señor, hermano, apareciera, para cuando el Señor se hiciera manifiesto, hermanos amados. Que Dios nos dé gracia, pero es la realidad que nosotros debemos observar, hermanos amados. Vamos, por favor, al Evangelio de Lucas. Hay varios versículos, vamos a ver a unos aquí en Lucas y otros en Mateo, también en Marcos. Que Dios nos dé la gracia para entender esto, porque es lo que está sucediendo hoy. Escuchen bien lo que voy a decirles. Por favor, préstenme toda su atención. Yo lo que veo en este plan es que el ministerio de Juan el Bautista se está repitiendo en el ejercicio de los dones ministeriales. ¿Qué fue lo primero que le dijo el Señor a los discípulos cuando los mandó de dos en dos? Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue el mensaje de Juan el Bautista, él mismo, un llamado al arrepentimiento. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Es decir, el resto de dones ministeriales y el resto de los demás miembros del cuerpo de Cristo, ¿a qué debemos de estar llamando? Al arrepentimiento. El mensaje del Evangelio tiene, hermano, dentro de sus bases el llamado al arrepentimiento y a recibir el perdón de pecados. Funcionemos. Hermano amado, no debemos menospreciar particularmente a un siervo o a una sierva de Dios que nos es confirmado por el Espíritu, que esa sierva, ese siervo de Dios goza, escuchen bien, de la autoridad delegada del Señor por el Espíritu Santo para ejercer un ministerio. Así de sencillo. Desarrollémonos en el don del discernimiento de espíritus. Hermano, como el capítulo 13, versículo 7 de Hebreos nos enseña. Acordaos de vuestros pastores que os enseñaron la palabra de Dios. No podemos nosotros andar, hermano, como ovejas sin pastor o como miembros separados del cuerpo universal de Cristo o local. Dice en el versículo 75 del capítulo 1 de Lucas, hablando de el apóstol Juan, de Juan el Bautista, dice, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Está hablando de que así deberíamos, ellos pues deberían de haber vivido en esas condiciones y ahora para nosotros también. En santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, hablando de Juan el Bautista, profeta del Altísimo serás llamado. Profeta. Porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y hablando de Juan el Bautista, dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Notemos, amados hermanos, vamos por favor y veamos otros comentarios acerca del ministerio de Juan el Bautista, que yo les digo, hermanos amados, hoy día es el ministerio de Juan el Bautista el que está funcionando, desarrollado en apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, preparando al cuerpo de Cristo para el día de la venida del Señor, como Juan el Bautista, hermano, buscó preparar al pueblo de Israel para la venida del Señor, la primera venida. Entonces, igual nosotros hoy estamos en esta tarea.
en esta vocación, en esta elección, en este llamamiento. Por favor, acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 3 de Mateo. Estamos hablando de los ministerios y estoy haciendo una comparación del desarrollo, función, vocación, llamamiento de los ministerios después de Jesucristo, y ahora lo vemos aquí antes de Jesucristo. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto y diciendo, arrepentíos, lo que les decía hace un momento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Era el mensaje de Juan el Bautista. Era el mensaje inclusive de Isaías en el capítulo 40, versículo 3, profetizando precisamente de esto. Pero esta profecía no solo recae en Juan el Bautista, también recayó en Elías. Y ahora recae en los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, etcétera, etcétera. El espíritu de Elías debe estar presente en los dones ministeriales. Fíjense bien en eso. Y luego dice cómo estaba Juan, etcétera, ¿verdad? Y qué es lo que él decía en el versículo 8, 3:8 de Mateo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Fíjense, hermanos, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, yo se los decía ayer, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Y cuál es el problema? ¿Habrá alguna dificultad para Dios hacer que una piedra se convierta en hombre? No la hay, para Dios no la hay. Pero ellos estaban justificándose en que debido a que ellos eran descendientes de Abraham, tenían todos los derechos, inclusive podían hacer lo que les daba la gana. Pero aquí con el Bautista los está descabezando realmente. Aquí en este punto está diciendo, ustedes son hipócritas, ustedes no son ni siquiera hijos de Abraham, como Jesús mismo se lo dijo más tarde. Porque si fueran hijos de Abraham, dijo Jesús, las obras de Abraham harían. Luego, versículo 11. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces notemos, el Señor Jesucristo, hermanos, vino y entró en el desarrollo de su ministerio, pero el enviado antes de la primera venida de Cristo fue Juan el Bautista, para preparar a un pueblo y para preparar el camino, para recibir al Señor. Ahora, Elías, Juan el Bautista, aún Jesucristo mismo está en su cuerpo y en sus miembros. Hermano, en este sentido, todo miembro del cuerpo de Cristo debería vivir en una vida de arrepentimiento y como ejemplo, como modelo, debería también, hermano, no solo predicar el arrepentimiento, sino mostrar que estamos viviendo una vida de arrepentimiento, como dice Juan el Bautista, haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Y vamos a ver más adelante de qué trata todo esto. Aquí, hermanos, volviendo a Efesios 4, dice en el versículo 12, por favor, vamos ahí. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Los ministerios. Estamos juntando, estamos recogiendo, estamos poniendo a cada creyente en el lugar que le corresponde
fíjense bien, en el edificio del cuerpo de Cristo. Ya vamos a ver un poco más acerca de eso. Pero entendamos, hermanos amados, pueden ustedes, y voy a figurar esto, ahí están los albañiles construyendo y viene el albañil y agarra un ladrillo que lo va a poner en la pared y el ladrillo comienza a decir, hey, albañil, no hombre, yo no quiero estar ahí donde me están poniendo, yo quiero estar en otro lugar, ahí nadie me va a ver. Poneme donde todo el mundo pueda verme y que me digan San Ladrillo. El Señor pone a cada miembro donde el Señor debe ponerlo, pero no para manifestar la gloria de sí mismos, sino la gloria de aquel que nos ha puesto en ese lugar. Ese es el punto. El templo de Dios habla de la gloria de Dios. El templo puede tener algún tipo de gloria, pero es una gloria atribuida, es una gloria impartida. Hermano, mire, el templo sin la gloria de Dios no es nada, es sencillamente un edificio de piedra, de madera, de lo que sea, pero eso no tiene mayor valor. Como ustedes y yo no podemos ser cristianos, escuchen bien, una morada vacía de la gloria de Dios. En ese sentido no somos nada, hermano, e inclusive somos peores todavía que aquellos que están en el mundo sin Dios y sin Cristo. En serio. Nuestro llamamiento es venir aquí, venimos vacíos, como vasijas vacías, como el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, ¿verdad? Versículo 7 dice que nosotros somos vasijas de barro, que el Señor ha puesto la excelencia de Él en ese vasito de barro, para que la gloria de la excelencia no sea del vaso, sino de aquel que está en el vaso. Si alguna gloria va a verse en nosotros, que sea la gloria del Señor, no la gloria del vaso. Es más, escúchenme lo que voy a decir. Allá dice Pablo que somos como vasos de barro, en los cuales la gloria, la excelencia de Dios ha sido puesta. Esta es como la situación del burrito en el que montó Jesucristo el día que entró a Jerusalén. Algunos han hecho algunos comentarios de hasta chistosos acerca del burro. Nosotros somos, perdonen la comparación, somos como ese burrito llevando al Señor Jesucristo por todos lados, y cuando le dan alabanzas y glorias al Señor Jesucristo, nosotros estamos ahí, pero eso es dirigido al Señor. Sin embargo, ¿cómo debemos sentirnos nosotros? Fíjense lo que estoy diciendo. Como el apóstol Pablo dice, y glorificaban a Dios en mí. No era que glorificaban a Pablo, sino que la gente estaba admirada de lo que estaba viendo, de lo que estaba oyendo, lo que estaba sucediendo en la vida de Pablo, pues él había sido un perseguidor de la iglesia y ahora resulta que estaba en otra posición, ahora defendía a los que perseguía. Y decían ellos, ¿y cómo puede ser posible? Hermano, tal vez la gente no podía explicarlo, pero Pablo sí sabía por qué era posible. Amén. Entonces, veamos aquí, a fin de perfeccionar a los santos, versículo 12. Miren, esta palabra perfeccionar es una palabra muy, pero muy interesante. En Filipenses capítulo 3, vamos por favor ahí. Aquí, hermanos amados, pongámonos de acuerdo. Nosotros necesitamos ahora mismo estar siendo perfeccionados. Pero escuchen una cosa. Lo voy a ilustrar de esta manera. Un edificio se construye, pero escuchen, mientras no se hayan hecho los acabados, no puede ser habitado. Hay casos donde la gente ni modo, aun el edificio así rústico, se atreven a vivir ahí. Al fin y al cabo ya tiene un techo con el cual pueden protegerse posiblemente, pero ¿qué si no tiene ventanas y puertas y piso y servicios? Es muy incómodo la vida así. Entonces, ¿qué está sucediendo con nosotros?
somos salvados, somos rescatados, somos llamados de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Ya estamos ahí en su luz admirable. Ahora nuestra tarea, nuestro trabajo es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero para hacerlo necesitamos ser perfeccionados. Y esta palabra, aquí el apóstol Pablo la relaciona con la resurrección. Es muy importante que lo veamos. Y la mera realidad es que, como vimos en Efesios, que el Señor nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor creó a Adán, pero ahora tenía una vida para ser perfeccionado. Ahora nosotros somos salvados, somos justificados, somos, hermanos, perdonados, pero ahora necesitamos meternos, hermanos, en un tratamiento, fíjense bien, en un lavamiento, en una santificación que debe de ir siendo perfeccionada día tras día tras día. Pero para lograrlo, nosotros no debemos apartarnos de la influencia de los dones ministeriales, porque ellos son los llamados a edificar al cuerpo de Cristo, a perfeccionar al cuerpo de Cristo. En el capítulo 3, como les estoy diciendo, de Filipenses, vean lo que él dice. En el versículo 8, dice, versículo 9, perdón, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, ya vimos antes qué significa eso, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo que no ha alcanzado? La resurrección, en este caso la resurrección en el día de Cristo. Él todavía no ha llegado allí. Sin embargo, más adelante, dice él, y es una cosa que lo hace pensar a uno un tanto, ¿verdad? Porque dice en el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿No somos perfectos o somos perfectos? Lo que debemos ver aquí son dos etapas de la perfección. Allá el Salmo dice, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces notemos, somos resucitados de la muerte que teníamos en delitos y pecados. Ya entramos en la perfección. Es una perfección en desarrollo. ¿Cuándo se va a completar la perfección? En el día de la resurrección. Por eso es que en Hebreos 11, 39 y 40 habla de que la cautividad ha sido llevada, pero ellos no han sido perfeccionados, dice, todavía. Dios está guardando algo mejor para nosotros, para que no sean ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pero esa perfección de la que está hablando allí, habla de el día final, en el cual habrá la transformación de los muertos, o sea, la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Entraremos en esa perfección eterna, en esa perfección total. Dice aquí, hermanos, que ahorita los ministerios están trabajando para perfeccionarnos, perfeccionar a los santos. El llamamiento es que vengamos a ser santos y sin mancha. Entramos al llamamiento, al ejercicio, hermanos, del ministerio, siendo santos, fíjense bien, pero estamos siendo llevados a una santificación mayor, día tras día tras día, por el ejercicio, hermano, de los ministerios. Tenemos que vivir sujetos a la enseñanza de los ministerios. Hermano, el apóstol Pedro dijo que ellos iban a ocuparse en la oración y en la palabra. Es decir, ellos son los que establecían la doctrina, los que predicaban y enseñaban la doctrina. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos doctrina? ¿Y quiénes son los que deben impartir doctrina? ¿Para qué necesitamos la doctrina? Para ser perfeccionados. Perfección que va en desarrollo hasta llegar, hermano, al cumplimiento de la total perfección que se ve en la resurrección. De hecho, nosotros ya experimentamos una resurrección espiritual, pues antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora vamos camino, hermano,
del cumplimiento de la promesa del Señor de transformarnos de tal manera que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Esto es la perfección final. Sigamos leyendo aquí. Versículo 12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Esto es para nosotros, también nosotros prosigamos por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, también nosotros, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Fíjense, hermanos, en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el premio del supremo llamamiento de Dios? En Cristo Jesús, versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, perfeccionará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces notemos, hermanos. Versículo 15, retomemos. Prosigo a la meta, versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, es decir, todos los que hemos sido resucitados de nuestra condición de haber estado muertos en delitos y pecados, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una regla, sintamos una cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Por qué? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Por qué mete esto el apóstol Pablo en medio de esto? ¿Qué está tratando de enseñarnos el apóstol Pablo y abrir nuestros ojos? Hemos entrado al camino de la perfección, pero van a haber cosas, personas, organizaciones, qué sé yo, tanta cosa que va a tentar, hermano, para desviarnos de esa visión. Si el anhelo nuestro es darnos cuenta de que, hermano, no somos todavía, cuando decimos que no somos perfectos, estamos diciendo que no hemos llegado todavía al cumplimiento total de eso. Pero ya entramos. Estamos en el camino de la perfección. Es más, yo estoy seguro que ustedes y yo, hermanos amados, ya no practicamos muchas cosas que practicábamos antes. ¿Y por qué es eso? Hay muchas cosas que practicábamos antes que hasta se nos olvidaron ya. De vez en cuando nuestra memoria, nuestro subconsciente o hasta el mismo enemigo nuestro se encarga de hacernos recordar aquellas cosas feas de las cuales ahora nos avergonzamos. Pero eso está en el pasado. Por eso Pablo dice, sigamos hacia adelante. Vamos hacia adelante. Dejemos todo lo que queda atrás. Ya no estemos, hermano, siendo afectados por ese pasado. Ya entramos al camino de la perfección. Pero sigamos hasta que la meta del camino de la perfección se cumpla. ¿Cuál es esa perfección? Llegar a lo que hablábamos ayer también, hablando de que la ciudadanía de Israel se nos ha dado. Tal ciudadanía nos hace miembros de la familia de Dios. Y aquí Pablo en el versículo 20 lo está diciendo. ¿A dónde está nuestra ciudadanía? Como Abraham vivía en tierra propia, viviendo como en tierra ajena, como peregrino, y así debemos vivir nosotros. Alegrémonos, regocijémonos por todas aquellas cosas gloriosas que están sucediendo en nosotros y alrededor de nosotros. Pero la gloria que viene es mucho mayor que la gloria que tenemos. Amados hermanos, Dios nos bendiga esta mañana. Alegrémonos en el Señor. Busquemos perfeccionarnos, hermano, sigamos la receta del apóstol Pedro, añadiendo a cada gloria más gloria, a cada paso de perfección más perfección, a cada paso de madurez más madurez, a cada paso de desarrollo del carácter de Cristo en nosotros más desarrollo. Hermano, una vez hemos comenzado,
Hermanos amados, vamos sobre ruedas en esto, empujados por los ministerios. ¿A dónde nos llevan? Mire, qué glorioso va a ser el día que el Señor venga en su gloria. Poder darnos cuenta, ahí van a estar todos aquellos que fueron ayos, que fueron tutores, que fueron curadores, todos aquellos que fueron maestros, protectores, consejeros, y vamos a ver una multitud de gente que el Señor utilizó para que ustedes y yo pudiéramos entrar al reino eterno de Dios. Vamos a estar tan agradecidos con Dios. Vamos a estar tan agradecidos por lo que Dios, como alguien en algún momento dado le llamó a Efesios 4, hablando de pastores, evangelistas, profetas, etcétera, lo llamó el don de amor de Cristo para la iglesia. Sin ese don de amor, comprendido en los 5 dones ministeriales, hermanos, no hay manera de desarrollar, escuchen bien, amados hermanos, no hay manera de desarrollar una vida en Cristo. Por eso anda mucha gente por todos lados, que no tienen autoridad sobre ellos, que no viven bajo una cobertura, que no viven, hermanos, amparados, escuchen bien, bajo la aprobación de Dios en el ejercicio de una doctrina sana, de una doctrina santa, de una doctrina pura. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Padre, esta mañana te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza. Señor, bendecimos tu nombre, alabamos, exaltamos tu nombre, nos humillamos en esta mañana, Señor, oh Dios, porque tú estás en este momento, Señor, tratando, oh Dios amado, con la humillación nuestra. Estás ayudándonos, oh Dios, para sacarnos. Amados hermanos, el Señor está en este momento extendiendo su mano sobre cada uno de nosotros. Su mano poderosa está manifestada en los 5 dones ministeriales: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionarnos. No hay otra cosa, Señor, que tú nos hayas dado para lograr este propósito, este objetivo, como con Juan el Bautista, Señor. ¿Cómo pudo verse, Señor, que muchos de sus discípulos te siguieron más tarde, Señor? Te siguieron y te sirvieron hasta la muerte. Igual nosotros hoy, Señor. Oh, glorifícate en nosotros y perfecciona tu poder en nuestra necesidad. Señor, llévanos de gloria en gloria, de poder en poder, de perfección en perfección, de madurez en madurez. Señor amado, que sigamos, oh Dios amado, dando los frutos que se espera de cada uno de nosotros, Señor. Que la cosecha que hay en nosotros sea cada vez mayor, más abundante para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias esta mañana, Señor. Bendito sea el Señor. Dios los bendiga, amados hermanos.